de los Reyes hoy, los Reyes Magos. De los magos nada más, porque Sí, no, de los magos nada más porque no eran, ni magos eran tampoco. Pero bueno, eran magos del oriente. bueno, eran magos, pero tú sabes, le llaman magos, Sabios. pero eran sabios. Sí, se dicen alguna gente que no, tampoco tenían rosca de reyes. Sí, bueno, como quiera, ustedes saben que participamos de la tradición. Yo recuerdo que la primera vez que vi esto de la rosca de reyes fue allá en México. Fue en los tiempos de no voy a decir cuándo, pero 69, 70. Y, y estábamos allá pues bueno, para mí todo nuevo ahí en México, todo. Algunas cosas de historia las sabía porque las estudié, ¿no? Pero otras cosas no, eran nuevas completamente, como por ejemplo, en ningún libro está eso allá en Cuba de la rosca de reyes. Son cosas tradicionales, ¿no? Y bueno, la cosa está en que eso era algo tan nuevo y tan, está bonito. Y participamos de igual de Navidad, de Año Nuevo, de Rosca de Reyes, del Día de la Candelaria y toda esa serie de cosas. Allá en Cuba, en algunos lugares, el muñeco viejo, ¿sí? El año pasado tengo algunas clases del año pasado que son de qué significa el dios Juno. El dios Juno, de viene enero, pues tiene una cara, es un dios de griego, y tiene una cara mirando para el pasado, una cara mirando para el futuro. Y entonces pues por eso se celebra el día de ese dios, el primero de enero. Y entonces hay una clase ahí que vimos bastantes cosas de estas. Es interesante que siempre ese día pues dejamos del año viejo atrás y toda la historia del 12 y ahora comenzamos el 13. Así que ahí están bien claritos las dos caras. Y la gente no necesariamente tiene que saber algo para poder eh, experimentar, ¿no? Para poder celebrar, pudiéramos decir, celebran 25 por el día del nacimiento de Jesús y resulta que en el mundo gentil o pagano, pues ese es el día ¿qué vamos a decir? ¿No? Un día grande ahí, también se celebraba el nacimiento de alguien más. Nosotros no sabemos, no necesitamos saber las cosas para experimentarlas, porque eso se han encargado la gente de nuestro pasado, nuestros padres, nuestra cultura. Llegamos a este mundo mirando las cosas y haciendo viendo dónde va la gente, dónde va Vicente, como dicen ahí, viendo las cosas, participando de ellas. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando era chiquito era aquellas celebraciones que había de San Pablo y San Pedro, de la iglesia, donde sacaban aquellas procesiones por la calle. Me llamaba la atención que iban con el santo ahí arriba, cargando, y yo nunca me metí en una procesión de esa, a pesar de que iba a la iglesia, ¿no? Pero es interesante. Igual, la gente acepta todas esas cosas y no saben de dónde vienen, pero las celebran. Tienen que vivir un presente, Y nosotros esta noche vamos a meditar en aquellas cosas que tienen que ver con nuestro futuro y que esas cosas están con relación a la eternidad que Dios puso en nuestro corazón. Hay muchas cosas también, por ejemplo, yo conozco lo que son las atalayas, tío Jehová. Me recuerdo unas amigas de mi mamá, muy buenas personas, que le regalaban el librito de las atalayas. Pero yo me recuerdo la primera vez que supe de esto fue que ahí en una calle por ahí de Matanzas, ellas hablaron con mi mamá, yo era pequeño, estaba del brazo de ella, si fíjense, era pequeño. Y estando del brazo de ella, pues ellas le hablaron algunas cosas que yo escuché del reino. Y para mí era una cosa nueva, el reino, las atalayas. Entonces después alguien comentó que eran testigos de Jehová y que no eran católicos. El caso es que vamos descubriendo, en la medida que vamos creciendo, vamos descubriendo cosas y más cosas que
que tenemos que vivir porque nuestros padres la vivieron, nuestra cultura, ¿verdad? Ahora que vino tu hermano allá de Guatemala, pues yo me imagino que es una tierra llena de cultura, mejor dicho, de cosas que se celebran, ¿verdad? Y tradiciones, son tradiciones. Le llamamos tradiciones, pero todas esas tradiciones tienen un origen, tienen una razón. Simplemente la gente no sabe por qué. ¿Ven? En México los matachines, los voladores de Papantla y cuántas cosas más. Y llegamos nosotros llegamos en este día, en este momento que estamos viviendo, a estar, debemos indagar, si tenemos este espíritu investigativo de dónde vienen todas las cosas y todo, y caemos entonces en la promesa de conocer como somos conocidos. Se supone que como hijos de Dios conozcamos todas las cosas, como Jesús las conocía, pero nosotros estamos en el proceso de ser llevados a ese punto, como San Pablo dijo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos da entonces el camino por donde debemos seguir para alcanzar lo que él dijo, que las cosas debían pasar, las cosas que son en parte, para que entonces quedaran las que son permanentes. Y esto es parte de lo que nosotros vivimos en parte, parece una redundancia, ¿no? Pero es así. O sea, nuestra historia, nuestra cultura, son cosas que son aquellas cosas que ni sabemos, las hemos vivido, las hemos saboreado y tienen un origen. Ese origen se llama el tiempo. Entonces nosotros vivimos en el tiempo, pero el concepto de tiempo que nosotros tenemos es simplemente un concepto lineal. Nacimos ayer, de aquí en 2 días, pues, una hermana acá pues va a celebrar su cumpleaños, ¿ve? Y se acuerda que no se acuerda cuando nació, ¿verdad que no se acuerda cuando nació? Pero sí sabe de cuando se le celebraron el primer cumpleaños, a los 4 años, 5 años, 3 años. ¿A qué edad te recuerdas que celebraron? Cuando veo la foto. Cuando veo la foto. Sí, pues muchas veces ni nos recordamos cuando celebramos el primer cumpleaños. Yo recuerdo que a mi cumpleaños me ponían un trajecito, ¿no? Y me gustaba mucho el trajecito. Un trajecito azul que me gustaba mucho. Sí, no de marinero, no. Era un trajecito más bonito que marinero. Era un trajecito entallado, bien bonito. Y era por la tarde, y entonces, bueno, ahí partían un cake, y era tu cumpleaños, tú sabes, hacían un brindis, una cosa. Bueno, el caso es que nosotros no tenemos conciencia de la eternidad en nuestros corazones, si no la comenzamos a entender. Vivimos un tiempo, lo que pasó ayer, lo que pasó mañana, lo que va a pasar mañana, esperamos que sea algo bueno, y lo que vivimos hoy. Pero es que mañana, como aquel hombre que tenía ahí en un groserito chiquito, ahí un grocery chiquito, en una bodeguita que decíamos en el barrio, que decía, hoy no fío, mañana sí. Y al otro día tú ibas y volví a hacer lo mismo. Nunca fiaba. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Hoy y mañana sí, y llega mañana y mañana no, y sigue siendo mañana. Es un presente continuo. San Francisco, ¿no? ¿Quién es el que decía el presente continuo? Bueno, esto en el principio de la iglesia cristiana hubieron personas que eran grandes pensadores. La iglesia cristiana, estoy hablando de iglesia católica, ¿no? Para que no entendamos esto. En la iglesia católica, pues, los grandes pensadores pues establecieron cosas como esta, el presente continuo, porque eran grandes pensadores, porque tuvieron el indagar, el buscar de Dios. Entonces yo me iría un poquito más atrás. Vamos a usar entonces lo que es la Biblia, los escritos hebreos. En estos días que estamos viviendo, pues hay mucho pueblo de Dios que ni siquiera está buscando, ni sabe nada del tabernáculo, ni los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no está en contacto con lo que es las profecías del Antiguo Testamento, lo que es lo que fue la vida del pueblo hebreo,
Ahora pues oímos hablar mucho de Israel y del pueblo hebreo y todo, pero quiero decirte que ni ese mismo idioma, y la gente pues ha cambiado mucho. Antes los sacerdotes eran simplemente de la tribu de Leví. Ahora usted estudia, te conviertes al judaísmo, estudias entonces teología ahí con ellos y te dan entonces un título de rabino, exactamente como la gente que están en las denominaciones. Usted va allí, estudia teología en la universidad, te dan un título de teólogo y ya tú entonces eres un reverendo. Claro que te falta entonces que te acepten una congregación o que te unas a un grupo, a una denominación y entonces te ordenen, ya eso entonces aparte. Pero para estudiar teología puedes estudiar, todo el mundo puede estudiar. Bueno, los judíos no se quedan atrás, también ellos pueden estudiar, cualquier persona que no sea levita, y puede ser un sacerdote, o sea, puede ser un rabino. Bien, entonces teniendo toda esta base, pues vamos entonces a buscar en el capítulo 3 del libro del libro de Cantares, ¿no?, de Eclesiastés, el libro de Salomón, lo que Salomón escribió acerca del tiempo. Okay. Y después entonces vamos a ver si tenemos tiempo para ver otras cosas. Capítulo 3, verso 15, si alguien tiene amabilidad de leérmelo aquí, porque no tengo ninguna Biblia acá. Lo puedo parafrasear. Aquello que fue, ya es. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y lo que ha de ser, ya fue. Dios recupera lo que ya pasó. Dios recupera lo que pasó. Bueno, yo estoy buscando en varias versiones, y dice, Dios restaura lo que pasó, dicen algunas. En otras dice, Dios restaura el pasado. En otras Biblias dice, Dios busca, Dios trae, Dios restaura lo que pasó, Dios hace volver lo que había pasado. Y Dios busca esto que ha pasado. Si nosotros miramos esto, y con la ayuda del Espíritu, por supuesto, vamos a entender que para el pensamiento antiguo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Salomón, ellos tienen una forma de ver las cosas desde el Espíritu. Yo te voy a dar una base antes de poder explicar esto que ellos veían o cómo lo veían. Nosotros necesitamos ver las cosas en el Espíritu, porque somos enseñados por el Espíritu. Mientras no estamos nosotros seguros de que somos enseñados por el Espíritu, vamos a tener muchos conceptos religiosos, por lo cual es necesario que en este día nosotros revisemos todos los paradigmas que nos detienen en la profundidad, en el conocimiento profundo de la verdad. Y esto tiene un alcance más profundo, todavía más grande que el alcance científico. ¿Por qué? Porque los científicos solamente han llegado hasta descubrir, y eso pues no lo han visto, la célula, la partícula más pequeña, la partícula, antes decían, cuando llegaron al conocimiento de la nave del átomo, decían que el átomo era lo más pequeño. Después entonces, cuando el átomo se dividió, entonces había otra partícula más pequeña. Y ahora pues han descubierto que sí existe. Han tenido que hacer una serie de cosas y emplear mucho dinero y mucha tecnología para descubrir algo que por matemáticas se sabe. Pero todavía no han pasado a la parte real del espíritu, porque cuando pasen a ese punto, si nosotros podemos, como científicos, entrar en ese punto, podemos entonces darnos cuenta de que todo está sostenido por Dios, y que podrás tú llamar la partícula de Dios, como ellos le llaman, podrás llamarlo lo que fuera, pero realmente está sostenido todo por Dios. Dios es espíritu. ¿Cómo funciona con nosotros? Como espíritu, en órdenes y leyes que estamos descubriendo cada día. Un ejemplo de esto tenemos a Einstein. Einstein tenía las 4 leyes por las cuales todos sabemos que están en todo el universo, y él quería descubrir la 5ª ley que unifica esas 4 leyes. Y él decía que había una 5ª ley. Hoy nosotros podemos decir en Cristo Jesús que la 5ª ley es la ley del espíritu de vida, que en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros pues
tenemos que conocer esto porque no hay en Cristo Jesús su conocimiento de la justicia, ni sabemos qué es justicia, si nosotros no conocemos la ley. Entonces, así como la ley antigua de los judíos tenía una justicia, la cual ellos tenían que vivir, ¿ve? Y tenía que alguien cumplir la ley para establecer esa justicia en la tierra, nosotros hoy tenemos que vivir la ley del Espíritu de vida para establecer esa justicia en la tierra. No es nuestra justicia, por supuesto, es la justicia de Él. Entonces, el estudiar, el poder alcanzar lo que entendía Salomón, no se puede alcanzar con otro espíritu que no sea el Espíritu de Cristo. Entonces, la única forma que yo tengo la seguridad de que el Espíritu de Cristo nos está enseñando es que yo pueda participar de eso. O sea, si ahora tú me dices, bueno, pues México es muy bonito, Guatemala, que es muy bonito, y ahí hay esto, lo otro, y me dices, y yo puedo ver tantas cosas ahí, pero no es lo mismo que poner los pies allí y ver entonces, oye, esto es lo que me decía Chuito, mira lo que me decía Nacho, y mira esto. Y en Venezuela me pasó lo mismo. En Venezuela llegar allí y decir, y compararlo y decir, oye, se parece a Cuba, mira, y es algo que es muy distinto. Más sin embargo, podemos entrar en un libro, podemos hablar con gente de allí, todo, nos pueden dar mucha información, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, ¿por qué estamos tratando este tema esta noche? Antes de entrar en lo que creían los hebreos y lo que el Espíritu dice. Porque nosotros tenemos que irnos en el tiempo que el Señor tiene para nosotros. El tiempo que el Señor tiene para nosotros es en nuestro presente, nuestro tiempo, nuestra vida. Y no podemos en Cristo Jesús seguir viendo el tiempo como algo lineal, que tiene un comienzo, que no sabemos ese comienzo hasta que no despertamos. ¿Ve? A los 2 años por ahí te despertaste como una persona, y entonces empiezas a sacar cuenta y dices, oye, espérate, tengo 50, me faltan 50 para llegar a 100, ¿te das cuenta? Y lo que dice la mayoría de la gente, pues bueno, pues tengo tanto, y vamos restando y vamos sumando, ¿ve? Y cuando entonces llegamos a cierta edad, pues, oye, espérate, me acuerdo que mi mamá decía que mi abuelito, el papá viejo, tenía 105 años, y nos ayuda aquello, ¿no?, de que nuestros antepasados, pues, vivieron más tiempo, pero es porque el pensamiento nuestro es un pensamiento lineal completamente. Bueno, yo se lo voy a demostrar rápidamente. Yo me voy de aquí a Besur y voy a llegar a Venezuela. Está fácil para ustedes, ¿no? Pero si ahora yo te digo, no voy a Venezuela por ahí, por el sur, me voy por el norte. No, hombre, está más lejos, pero llego igual. Porque la tierra es redonda. Y cuando nosotros tenemos direcciones, tú sabes, todo esto que tenemos, GPS, ¿no? Direcciones, mapas y todo, son planos. Todo lo entendemos en 2 posiciones, X y Y. Tú necesitas además 2 puntos de referencia para poder llegar a un punto. Teniendo tú, estando aquí, ahora, si viviéramos en un mundo de una sola dimensión, no pudiéramos hacer nada de esto. De 2 dimensiones, pues sería entonces un poquito difícil, nada más, tendríamos nada más que una X, nada más, te lo estoy diciendo, ir y venir. Sí, pero ahora nosotros tenemos 3 dimensiones, pero 3 dimensiones con una mente plana. Por eso que los antiguos en Europa decían que la Tierra era plana. La Biblia dice que es redonda, y la gente de Europa, que se sabían más que la gente de la Biblia, no entendían ese sistema porque tenían un mundo plano en su cabeza, ¿sí? Y entonces nosotros igual, ¿ve? Pero esto no quiere decir que nosotros entremos, cuando digo nosotros estoy hablando de todos los hijos de Dios, ¿ve? Es el tiempo de los hijos, es el tiempo donde el Señor hace algo, y nosotros tenemos que estar alerta al tiempo que el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros. Pues es muy fácil para nosotros que en el Espíritu el Señor nos lleve. Qué bueno que se preservó los escritos de los hebreos, que preservaron los salmos, que preservó la historia de la Torá, los 5 libros de Moisés, que sabemos muchas cosas que
gracias a los hermanos que se han convertido. Muchos años atrás pues yo no conocía nada de lo que sabía, que había un tabernáculo, que había un templo, pero no sabía que el templo y el tabernáculo hablaban de mí, ni hablaban de la obra de Jesucristo. ¿Ve? Tampoco. Entonces, ¿qué pasó cuando yo comencé a saber estas cosas? Simplemente que revolucionaron los paradigmas. O sea, que las cosas que yo tenía, que me habían enseñado, las tradiciones y las cosas que se habían aprendido de nuestros seres queridos, de nuestra religión o de la cultura, pues entonces se vieron afectados. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, la verdad en todo aspecto. La verdad es una cosa que es verdad hoy, ayer y mañana, donde quiera. La verdad es la verdad. Y bueno, ¿y qué es lo que me hace la verdad? Simplemente librarme de aquellas cosas que aprisionan la mente. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Ese es el tema filosófico por excelencia. Todas las filosofías del mundo te dan una razón de dónde venimos. ¿Ve? Hasta yo me asombro que tú entras ahí en internet y te vas a encontrar gente que te dicen que venimos, que unos que venimos de Marte, otros de miércoles, otros de Mercurio, miércoles. No, hay de todo. Y imagínate que el hombre es un experimento. Bueno, yo digo que simplemente no se escuchan y hablan, y a lo mejor algunos están diciendo alguna verdad o mucha verdad, no sé hasta dónde, pero les recomiendo que sin el Espíritu de Dios va a ser difícil que nosotros podamos decidir quién dice la verdad y quién no dice la verdad. La verdad solamente viene en el Espíritu de Cristo, el Espíritu del primer hombre, y a su imagen, al cual nosotros debemos tener en cuenta que Dios quiere, nuestro Padre Dios quiere llevarnos a esa imagen. Él es el primero es la cabeza del reino, es el primero de la nueva criatura. Hubo un Adán, este es el postrer Adán. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, que la tenemos aquí toda esta noche, traeremos la imagen del celestial. Pero al traer la imagen del celestial, ¿dónde encontramos esa imagen? ¿Cómo la vamos a realizar? Bueno, la buena noticia es que tú tienes que trabajar en esto, pero no puedes hacerte la imagen de Dios por ti mismo. ¿Ok? Entonces, tú ¿eres imagen de Dios? Sí. ¿Cómo partimos? Que eres un hijo de Dios. Vamos a partir de eso y volvemos otra vez a Salomón a ratito. ¿Qué más? Soy un hijo de Dios. Si en este día tú dices que tú no eres perfecto, te fastidiaste. Te quedaste en eso, y aunque Dios te diga, oye, te quiero hacer perfecto, tú no lo vas a creer. Entonces, ¿qué hay en la fe? ¿Qué poder tiene la fe? Que tú puedes ver los escritos de Pablo, y puedes leer Gálatas, puedes leer Colosenses 1:9, donde dice que estamos completos en Él, que somos perfectos. Entonces, ¿dónde está esa realidad en medio de un pueblo como esta noche? Son ustedes y otros que estarán viendo esto, y cuando se reúne la iglesia y cuando alabamos al Señor y todo. ¿Qué tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Tenemos esa realidad? ¿Somos perfectos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Ve? ¿Estamos completos en Cristo Jesús? Si esto es el pensamiento tuyo, tienes que experimentarlo, porque no vas a estar toda la vida, de aquí a 105 años, con mi bisabuelo, ¿no? El papá viejo, como decían, ¿ve? Que ya a los 105 años ni sabía si era un niñito, si era un viejo, ¿ve? Porque ya estaba, tú sabes, como decimos nosotros allá, chochando. Entonces nosotros tenemos ahora que estamos en el tiempo, y que podemos razonar, que podemos pensar, y que sabemos que necesariamente tiene que haber un cambio por el tiempo de la restauración de todas las cosas. Necesariamente tiene que haber un deseo en nuestro corazón, tiene que haber un hambre, tiene que haber una respuesta a Dios. Si no la hay, mira, no tenemos ninguna condenación, por favor. Yo no puedo convencer a nadie de la iglesia que
que ni siquiera que venga aquí esta noche que queremos hablar de Salomón o queremos hablar del tiempo, del espacio, de los propósitos de Dios, de cómo será estar en una congregación de hijos de Dios. Si hay gente que no les interesa eso, o no tienen ningún interés por nada de esto, bueno, pues eso no es un asunto de nosotros, eso no es asunto mío, pero sí mi corazón está preocupado, en el sentido de que estoy preocupado de que realmente sean menos de lo que yo esperaba, que están, a menos de que el Señor nos sorprenda, ¿no? Pero hay poca gente que verdaderamente le interesa el reino, le interesa los propósitos de Dios en su vida, y hay unas buenas nuevas tremendas, que eso es para vivirlo ya. Si hoy en día tú estás recibiendo una noticia cualquiera, de cualquier lugar, de cualquier centro cristiano, cualquier iglesia, y no te den las buenas nuevas de que podemos vivir esa vida destinada para nosotros, esa vida establecida en la justicia de Dios en Cristo, pues tú no estás recibiendo buenas nuevas. Eso no es el mensaje del reino. El mensaje del reino es que nosotros podemos ya vivir lo que el Señor tenía dispuesto para este día. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 12, que si tenemos tiempo lo tocamos, pero solamente lo voy a parafrasear, que ahí habla de que 2 veces dice en el capítulo 12, en días y meses, que fue tiempo y la mitad de un tiempo. No sé si recuerdan ahí, no tengo la cita exacta, pero el capítulo 12. Y también habla de días, o sea que es una cuenta que se habla en todo Apocalipsis, se habla en días y en años. Sí, o sea, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, que en total hace como 7. ¿Ve? Es como la fiesta judía, por ejemplo. Las fiestas judías son 3 fiestas, pero son 7. Porque hay una que es Pentecostés, hay 3 antes y 3 después, son 7. Entonces, tiempo, si la mitad de un tiempo, pues tiempo es 1000 años, tiempo son 2000 años, ese es el tiempo, 2000 años. Tiempos son 4000 años, 4000 y 2000 son 6000, y la mitad de un tiempo, 1000, entonces son 7 en total. Si nos damos cuenta, ¿qué quiere decir el Señor con 7? 7 es el número exacto, el número de Dios, el reposo. Dios reposó de su obra el 7º día. 7 es el tiempo en manos traído de la voluntad de Dios aquí al tiempo, ¿me entiendes? Por ejemplo, el ministerio de Jesucristo, ¿cuántos años tuvo el ministerio de Jesús? Esto es interesante. 3 años? Medio. Ok, dígame si ya Jesucristo ya no ministra más. ¿Ya? ¿Se acabó el tiempo de Jesús? No, es el tiempo. Él como hombre, 3 años y medio cumplió, ¿ve? Y desde 3 años y medio está secreto el número 7 en 3 años y medio. Y cuando en Apocalipsis dice en el capítulo 12, 3 años y medio, y cuando dice por días, que no sé cuántos, 200, no sé cuántos días ahí, ¿sí? Y ahí lo dice. Cuando dice eso, lo que está hablando es escondida, es oculto ahí lo que es el tiempo. Y cuando San Pablo escribe en capítulo 13 de 1 Corintios, que estaba leyendo por la mañana eso, dice San Pablo, pues lo que es en parte será quitado, ¿ve? Y en otra parte dice, el tiempo no será más. O sea, ¿qué hacemos nosotros con el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bueno, para los hebreos, para Salomón, para el estudio de lo que conocía Salomón y estos gente que vinieron de la tribu de Ber, ¿ve? Que son los que se le dio el secreto de la venida de Jesús, la venida del Mesías, del establecimiento del nuevo hombre, ¿ve? De ahí salió Abraham, y de Abraham salió Isaac, Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, que son los padres, y de ahí salió entonces el Mesías esperado después de que Moisés estableció la ley, para que entonces pudiera entonces un hombre en la tierra vivir la ley y fuera establecida la ley, y estableciendo la ley entonces pudiera entonces estar en la nueva ley, la ley del Espíritu de vida. ¿Dónde podemos ver esas 2 leyes? Facilito, no me estoy alejando mucho, sino simplemente para que tengan una base. Esas 2 leyes las podemos ver antes que se nos pase, ¿no? Porque hemos tocado a Juan y a Jesús.
Juan es nacido de mujer, es decir, está bajo la ley. Y Jesús, aunque es nacido bajo la ley, no nació, ¿ve? No nació bajo la ley, sino que él el Padre, lo metió en la ley, porque él nació del Espíritu de Dios. Entonces, según la carne, él tenía que vivir en la ley, y según el Espíritu, él no vivía en el tiempo. ¿Ok? Entonces, que un tiempo de su vida vivió como cualquier persona hebrea. Tuvo que ir ahí a los 12 años, fue al templo y dijo en los negocios de mi padre, ustedes saben, todo vivió. Pero llegando al cumplimiento del tiempo, ¿ve? Apareció un hombre allí en el escenario, que estaba en el desierto ese hombre, y venía ahí al Jordán arrepentido, generación de víboras, el tiempo se ha terminado, el hacha está puesto sobre la raíz, arrepiéntase. Y venía ese hombre y revolucionó todo aquel Jordán allí con el mensaje de él. ¿Y cuál es el mensaje de él? Hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. Y ese uno en medio de vosotros que ustedes no conocen, un día se apareció allí, y un día que se apareció allí estuvieron las dos leyes ahí puestas, porque iba entonces este hombre, le dice, Juan, tienes que bautizarme, y Juan le dice, no, tú eres mayor que yo. En la ley Jesús es mayor que Juan, pero Jesús le dice algo muy importante, le dice, tienes que cumplir la justicia. Entonces Juan cumple la justicia de la ley, y Jesús cumple la justicia, ¿ve? Cumpliendo la ley. ¿Para qué? Para establecer una ley más grande, más alta, una ley del Espíritu de vida. Si Jesús no lo establece en la tierra, si Él no puede cumplir la ley de los judíos, pues Jesús entonces no hubiera sido el Mesías, no hubiera sido el Cordero, no hubiera sido el escogido, porque precisamente está mismo escrito en la ley que maldito aquel que pueda cumplir toda la ley. Como estaba diciendo usted en la mañana, que son tantos mandamientos y tantos, como le llaman, los mandamientos y la ordenanza que tiene, que es difícil. Entonces aquellos que inclusive en este día, aquellos que quieren decirle a otros que ellos están haciendo lo posible, o se dejan los crespitos aquí, o se visten de negro, o andan con los vestidos, con la filactería y con todas las cosas, porque hay un deseo grande. Y como yo vi hace unas clases atrás, yo estuve en contacto en un avión con un rabino y hablamos mucho porque había un librito que estaba leyendo donde se ve un arca. Y entonces él me dijo, yo estoy buscando la doble porción. Y hay gente que, aunque está metido ahí en la religión y todo, están oyendo lo que el Espíritu está hablando, y realmente va a haber algo que está viendo algo, porque de esto estoy hablando de tantos años atrás, y está pasando algo que realmente no pueden estar apercibidos aquellos que no tienen oídos para oír. Pero los que tienen oídos para oír, es decir, los que tienen el oído del Hijo de Dios, pues pueden entonces escuchar todo lo que ellos necesitan. Miren, nosotros no podemos seguir creyendo que somos un libro y tenemos los sellos y que Jesús se carga los sellos. ¿Y cuándo los abre? ¿Cuándo Jesús abre los sellos? Jesús, ¿cuándo tú abres los sellos? Yo necesito que tú abras los sellos. ¿Saben qué? El Espíritu me dijo, oyendo. Si tú no oyes al Hijo, no pueden los sellos abrirse. Entonces nosotros queremos oír aquí afuera. Bueno, lo que tenemos que oír aquí afuera está establecido por el mismo Jesús. Dice Jesús, cuando ellos bajaron del monte de transfiguración, dice Jesús, le preguntaron, Elías, ¿no dice la escritura que Elías tiene que venir primero? Y Jesús le dice, sí, Elías vino, y hicieron lo que hicieron con él, y se está hablando de Juan el Bautista. Dice, pero Elías tiene que volver, tiene que venir, y restaurará todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que es el tiempo de Elías tiene que venir, porque si no hay restauración, ¿cómo nosotros podemos identificarnos como pueblo de Dios, como gente de Dios? ¿Cómo podemos ubicarnos si nosotros seguimos con los paradigmas religiosos, con las creencias limitadas completamente, con una falta de ciencia, de sabiduría y de todo, sin saber nada? En esta ignorancia no podemos, el reino no puede venir en nosotros. Entonces, si usted es hijo esta noche,
usted va a escuchar al Espíritu de Dios. Y tú vas entonces a ser parte de lo que por la misma escritura profética, los profetas hablaron de este tercer día, de este segundo día. Y si tuviéramos tiempo, vamos a revisar ahí el mensaje de Jesús de samaritano, del buen samaritano, y podemos ver cuántos y cuántos lugares el Señor habló de una realidad que marca este tiempo como el tiempo exactamente que el Señor está haciendo esto. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado, ¿ve?, a ese tiempo, a ese misterio del tiempo donde el tiempo para los hebreos es una espiral ascendente. ¿Ve? El tiempo para los hombres que tienen el misterio de Cristo y fueron instruidos en estos misterios de Dios y de lo que Dios está haciendo con toda la raza humana, esos saben que el tiempo vuelve otra vez, pero no volvemos al mismo tiempo. Yo no puedo volver a cuando yo era pequeño. No le dijo así Nicodemo a Jesús: me tengo que meter en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo: no puedes meterte en el vientre de mi madre. Yo no puedo ahora, back to the future, me voy para el pasado mío, que es y regreso a mi futuro. Me voy para mi pasado y me encuentro ahí jugando con los carritos. Pero puedo irme a mi pasado y puedo entender cosas y puedo reconocer a Dios en mi pasado. ¿Y cuánto más? Ahora tenemos nosotros una era que comenzamos, y con esta era hay unas tremendas cosas que Dios nos está enseñando. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando que lo que es ya fue, y lo que será del futuro ya es. Y Dios restauró lo que pasó. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, fácilmente, cuando vamos y nos acercamos en ese tiempo ascendente, entonces viene Elías. Pero ahora no viene Elías como Juan el Bautista. El día que usted me diga que en el centro de la ciudad estaba un tipo con un pelo de camello y está diciendo arrepentido, veneración de Buda, yo te voy a decir que está copiando a Juan el Bautista. Pero ¿quién es Elías? Elías es Juan el Bautista. Pero ¿acaso nosotros no tenemos espíritu para saber que el espíritu de Elías es el mismo espíritu de Cristo? Que Elías, aquel que fue levantado, tenía ese espíritu que Eliseo pidió de su espíritu, ¿ve? Y nosotros en este día pues podemos entonces darnos cuenta de que Jesús estaba hablando de Elías, el espíritu de Cristo, que vendría en un cuerpo físico, que físicamente se escuchara su voz, y que se escuchara su voz acerca de que hay uno en medio de nosotros, el cual no se ha ido en medio nuestro, pero que en todo este tiempo pasado, nuestros antepasados de fundadores de la Iglesia Católica y Iglesia Protestante y todo, ni se percibieron de que Jesús estaba vivo dentro de la gente, y lo recibieron y después se lo mandaban para el cielo. ¿Te das cuenta? Entonces mira, estas cosas solamente por la gracia de Dios y pensando juntamente con el Espíritu, podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Elías tiene que venir primero. Elías es una capacidad del Espíritu de Cristo, y entonces podemos decir, bueno, ¿y cómo tú sabes? Bueno, ¿cómo tú lo puedes saber? Bueno, yo lo puedo saber solamente por el Espíritu de Dios. Si tengo oídos para oír, voy a saber si soy parte, y si realmente en toda esta espiral ascendente viene el cumplimiento que Dios determinó, que en este tiempo de Elías es el tiempo entonces donde estamos nosotros viviendo, y el tiempo donde estamos viviendo también todas las cosas que tenemos que vivir y entender están de acuerdo a lo que el Señor determinó para los tiempos y las sazones, como dijo de Jesús. Le preguntaron a ellos que eran judíos, que estaban interesados en la restauración de Israel, porque Israel estaba todo, ahí eran los romanos que estaban allí, etcétera, etcétera, y le preguntaron, bueno, pues, ¿restaurarás tú el reino de Israel? Y él le dijo, tranquilos,
que eso solamente está en la potestad del Padre. Eso es un asunto del Padre. Los tiempos y las razones están en el Padre. Bueno, pues los tiempos y las razones nosotros solamente los podemos oír con el Espíritu del Padre, que es el Espíritu del Hijo. Y también entender en qué lugar de este mundo lineal, de este tiempo lineal que estamos viviendo, en qué lugar estamos en el tiempo espíritu, en el verdadero tiempo, porque el verdadero tiempo de Dios es eterno. ¿Te das cuenta? Nosotros no vivimos un tiempo que ya se acaba la carne y ya se acaba uno. Vivimos en el tiempo de la eternidad que Dios puso en el corazón. Entonces, Salomón tenía razón cuando dijo, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y el hombre no entiende. ¿Cómo va a entender? Pero nosotros podemos entender todas las cosas. Y las cosas que tenemos que entender son aquellas cosas que tienen que ver con la obediencia y con el consuelo que nosotros tenemos al recibir este mensaje del Espíritu, que llegó el tiempo de vivir la justicia de Dios. No es que estoy inventando, bueno, Dios va a hacer esta forma, nos va a llevar para el cielo, nos va a planchar, a millonar y después nos va a traer. No es ninguna idea de ningún hombre. Estoy hablando de aquello que tú puedes escuchar de Dios y aquello que tú puedes escuchar y puede transformar tu vida. Entonces, eso no se puede alcanzar si no es respondiendo al amor de Él. Cosas que uno no vio, ni oído yo, son las que suben al corazón de los que le aman. Entonces, por eso es que es tanto mensaje. Mire que yo me he visto gente que he encontrado de muchas religiones y todos están hablando el que no habla de cambio está hablando de una actitud positiva para la gente, en perdonar, una serie de cosas prácticas. Y nosotros realmente, si estamos escuchando al Espíritu de Dios, yo creo que no va a ser difícil. ¿Qué cosa? Perdonar no es nada. No va a ser difícil amar. ¿Ve? En una capacidad que trasciende a lo que es lo que nos enseñaron de amar a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Ve? Es una capacidad de vida y de edificación. El amor edifica. El conocimiento envanece. O sea, ¿cómo es el conocimiento? Si yo estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de un conocimiento en el Espíritu. Estoy hablando de un conocimiento que no se va fuera del amor de Dios. No se estudia en la universidad, no se estudia en teología. Se estudia en una relación, en un responder a Dios en su amor. Eso es lo que nos salva a nosotros y lo que nos califica para que nosotros podamos ser los testigos de lo que Dios está haciendo en este día. Y vivir esto, pues bueno, pues yo creo que lo puedo vivir. ¿Ve? Yo no sé tú, pero realmente sería una cosa maravillosa. A veces pienso yo en una congregación. Mira, hace muchos años yo estaba viendo a unos hermanos que vinieron de Norte Carolina y aquello me llevó a mí mucho. Entonces ellos decían que ellos tenían un tipo de reunión allí que ni sabían, no era ni una reunión de que primero esto, primero lo otro y bueno, simplemente me contaban los hermanos, no me acuerdo qué hermano de allá de la iglesia de Norca, la hermana Norca Feijó, y entonces me estaban diciendo que aquí pasó algo con mover así que hubo del espíritu, en aquel momento decían mover del espíritu. Entonces llegaban la gente, pero tenían un deseo de reunirse, y yo he vivido eso. Ese deseo no se me ha quitado nunca. Desde que el Espíritu de Dios nos ungió, nos visitó, lo que fuera, ¿no? Pues cuando tuvimos experiencia con el Espíritu, yo sé lo que es deseo de estar juntos y de hambre, y de investigar era como abrirse puertas y puertas y puertas y muchas experiencias sobrenaturales tremendas. Pues ellos me estaban diciendo que esta gente llegaban y venían unos para allá, se sentaban ahí en el piano y otros por acá, y cuando venían a ver, pues tenían una adoración a Dios, pero se podía palpar el Espíritu de Cristo allí, que es una cosa tan real que las mismas almas de los mismos hermanos, cuando al otro día tenían reunión, estaban prestos para llegar entonces aquello
me puse a pensar y no se me olvidó aquello. Digo, bueno, realmente podrá ser alguna operación del Espíritu, ¿por qué no entre medio de nosotros? No quiere decir que le copiamos a ellos, pero habrá esa inspiración, esa cosa. Yo quiero estar con gente que estén inspirados y que vengan y que verdaderamente amen estar aquí. Si la reunión es a las 10:30, que estén aquí. No estoy diciendo porque llegaron tarde, porque Tere llegó tarde. ¿Ve? Que a las 10:30 que estén aquí a las 10. ¿Ve? Pero más sin embargo, en el espíritu, no veo que todos. Yo quiero que todos sean, ¿me entiendes? Y claro, tengo consuelo del espíritu porque no todos tienen oído, no todos están respondiendo al Señor, no todos tienen hambre para comer al Cordero, pero hay todavía una esperanza muy firme de que podemos vivir tiempos más gloriosos. Yo digo que el despertar de nosotros en una experiencia que tuvimos nosotros y que nos hizo, no importa, no queríamos todo, Señor, si tenemos que perderlo todo, perdíamos todo. Y para no entrar en detalle, esa experiencia nos dio a nosotros un impulso. Pero cuando yo vi que habían pasado 20 años de mi vida, 20 y tantos, 22 años en la iglesia tradicional, y que era todo nuevo, era todo distinto de la enseñanza del Espíritu, y bueno, pues yo no me sentí que, bueno, he perdido el tiempo. Pero el Espíritu un día me dijo en el closet donde yo me metí ahí con la Biblia, me dijo, busca ahí, yo restituiré, voy a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y dije, bueno, pues aquí mismo estoy. Y como sé dibujar, aunque me pasé un trabajo para hacer la espiral esa, pero bueno. Pero entonces dibujé una línea y me dijo, yo debía estar aquí ahora y estoy aquí abajo. Bueno, porque yo quiero eso. Y ¿saben qué? Que eso es lo que en este día estamos nosotros viviendo. Él restituye, o sea, que Él, no importa que hayan pasado 50 años, que tú tengas 70, que tengas 80, este día que tengas 100 años, porque esos son medidas lineales, pero tu espíritu y tú mismo participas de esa eternidad. ¿Sí? Por eso es que muchos de los judíos pensaban de que Elías en cualquier momento el espíritu lo iba a llevar y lo iba a tirar por ahí de nuevo. Porque dice, sí, porque si él se lo llevó, se lo fue para los cielos, pero en cualquier momento regresa. Y ustedes saben que realmente esto es una verdad. Esto es una verdad que ahora nosotros la conocemos, pero por muchos años no sabíamos que tú salías fuera de la Tierra, al tiempo de otro planeta, de otro sistema solar, ¿ves? Y entonces regresas, pero resulta que no regresaste en 5 minutos que tú perdiste, sino regresaste y pasaron aquí a lo mejor 20 años y te encuentras la gente más vieja y tú dices, ay, pero ¿cómo es eso? Ah, porque te fuiste a otro tiempo. Entonces esta gente tenían una razón para saber que el Espíritu se lo había llevado y que lo iba a traer en cualquier momento. Pero ahora nosotros entendemos algo que va más allá de lo físico. Como dice la Escritura, podemos leer como dice lo 3.15. Eclesiastés 3.15. Yo tengo algunas aquí en... ¿En qué versión tienes tú? No, la Reina Valera. Reina Valera. Sí, las Américas, dice, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Ok, yo tengo aquí alguna, dice, déjame buscar la hebrea, mejor dicho, la de los judíos mesiánicos. Dice, aquello que era ya está aquí, y aquello que será ya ha sido, pero Elohim busca eso que ha pasado. Y aquí dice, Dios restaura lo que pasó. Sí, claro. Entonces en la versión moderna dice, lo que ya ha mucho que ha sido, todavía es, y lo que ha de ser, ya ha mucho que ha sido, pues que Dios hace volver lo que había pasado. Entonces Jesús cuando dijo que Elías vendría, pues yo no estaba diciendo cualquier tontería, ni estaba diciendo que iba a volver a Juan el Bautista para allí, ni que... Así como Juan el Bautista no era Elías de la historia de la que fue levantado por aquel carro de fuego,
¿Ve? También el otro Elías que ya va a venir para restaurar todas las cosas, que ya está aquí, somos tú y yo, y somos cada uno de los que el Señor ha puesto para decir algo que tiene que ver con una ley. Y lo que nosotros tenemos que decir por esa ley es la ley del Espíritu de vida. Yo no voy a predicar la ley judía, absolutamente. Nosotros estamos, nuestra base es la base de la justicia de Dios. Pero, a ver, dígame, la ley del Espíritu de vida, ¿cuál es? Explícamela. La única explicación que tiene es que tú y yo tenemos que alcanzar, ya como en la fe nuestra, que somos perfectos y que somos hijos de Dios y todo, tenemos que experimentar. Entonces, ¿cuándo? La que me libró del pecado de la muerte. Pero resulta que yo pienso mal y ya pequé. Y no cumplo hago un mal a alguien creyendo que estoy haciendo un bien y ya pequé. Por la ley, pero por la ley del Espíritu de vida, entonces la garantía es funcionar en el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor. Jesús le pidió al Padre, en capítulo 17, Padre, que ellos puedan ser uno, tú en mí y yo en ellos, que ellos sean uno con nosotros. Y el amor que tú me diste, yo quiero que esté con ellos también, que estén ellos. ¿Ves? Para poder ser uno tenemos nosotros que tener ese amor funcionando. Y entender que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios forman una sola identidad, forman un solo espíritu. Ahora, yo le pregunté al Espíritu de Dios por qué tenemos esta dualidad, por qué tú la has llevado, y el Espíritu me dijo, o sea, el Señor me está mostrando que aunque la dualidad es idolatría, nosotros estamos escogiendo, y el que se deja escoger es el que Dios escoge, porque Dios es justo. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque aún teniendo oídos para oír, yo puedo oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, y yo voy a tener que decidir. Y si yo decido, pues yo soy el que estoy glorificando a Dios. Entonces me dice, esta ley que es la dualidad es idolatría, pero la dualidad es necesaria para poder glorificar al Señor. Porque en la dualidad, mira, yo soy aquí uno que estoy aquí delante de ustedes, Mirna, Pipo y todos los hermanos que están acá, y yo soy aparte de ti, y nos juzgamos a veces aparte, nos juzgamos como hablamos, pero es que tenemos que compararnos, somos independientes unos de otros. Más sin embargo, en el Espíritu de Cristo soy uno contigo, ¿ves? Pero es que yo decidí ser uno contigo, porque ya lo soy. Eso no lo logré yo con ninguna ley, no lo logré yo con ninguna cosa extraordinaria que haya hecho. Solamente lo logró Jesús para mí. Entonces, si yo veo que ni nací el mismo día que tú naciste, y tú eres hombre y yo soy mujer, yo soy mujer, no tú eres hombre, ¿cómo es? Yo soy hombre, tú eres mujer, este es hermano mío que está allí y yo soy hermano de él, pero somos distintos. Nació en él en un año y yo nací en otro. Entonces nos podemos comparar, vivimos en un mundo de contraste porque es que tenemos que vivir en esto. Para entonces glorificar al Señor es desear, movernos. Como estaba diciendo en la mañana, Tere, que está hablando, yo tomé muchas notas, dice, si tú amas a Dios, si tú dices que amas a Dios, a quien no has visto, si no amas a tu hermano, tú dices que ¿a qué ves? Entonces, no me digas que tú amas a Dios, ¿ves? Porque así como es una línea, así como tú amas a Dios, tú puedes amar a tu hermano. Entonces imagínate cuánto se necesita. Yo digo que un abrir y cerrar de ojos, eso es más que pensar de que ¡pum!, que ya me transformé. Un abrir y cerrar de ojos significa que eso no es producto del tiempo que vivimos lineal, que esto es la capacidad que nosotros podemos adquirir por la gracia de Dios, todo bajo la gracia y bajo el poder de escuchar a Dios. Mire, este principio de restauración está en todos los trabajos de Jesucristo, en todos sus milagros. Pero lo más tremendo de esto es que Él enseñó a los discípulos a hacer milagros, a echar fuera espíritus, le enseñó una serie de cosas que tienen que ver con
con el estado espiritual y estado de esto de rectificar lo que es una mano seca, que vuelva esa mano a funcionar, o alguien que le falta un dedo le vuelve a crecer, o que la oreja se pegue. ¿Ve? Eso solamente viene precisamente del espíritu. Es una rectificación, es una restauración. ¿Qué es restaurar algo? Restaurar algo es llevarlo al estado en que fue diseñado. Pero por supuesto, entonces nosotros pues vemos eso y decimos, oye, espérate, todavía que tú alcances el misterio de poder restaurar las cosas, pero es una llave que está ahí. Pero como estos discípulos que ni siquiera todavía habían experimentado Pentecostés, que no tenían la llenura del Espíritu, o sea, el Espíritu trabajando en la justicia de Dios y todo, y cómo ellos podían hacerlo, por lo que Jesús les enseñó. Y ellos le dieron el reporte a Jesús, y ellos mismos se asombraron. Oye, es verdad lo que tú nos enseñaste y lo que debimos hacer, porque ellos veían como el maestro lo hacía, y lo pusieron tan en práctica que vinieron alborotados, alborotados todos. Y Jesús que les dijo, mire, tranquilo, que lo importante es que ustedes están inscritos en un libro, el libro de la vida. Bueno, pues esto es importante. Yo tengo no pude hacer más nada que hacer un dibujito ahí porque no me daba la espiral esa porque está difícil hacerla, pero mire, yo te puse aquí, pasado fue ayer, hoy es presente y mañana es futuro. Entonces, en la línea ascendente de esa espiral, nosotros estamos llegando en el tiempo profético, donde estamos exactamente en la introducción de un rey, que no es un rey de reinar así políticamente, sino es uno que rige, un espíritu que rige la naturaleza nuestra. Y es más importante hoy entender que el nuevo hombre es un hombre que se reviste, que entender que tenemos que morir de algo y que hay que morirse porque somos físicos para entonces vivir en el espíritu. Mira, no hay la salvación de Jesucristo completa, espíritu, alma y cuerpo. Yo siempre me decía, no sé por qué, no sé si mi hermano se recuerda una historia de mi papá. Tenía muchas historias porque yo conocí gente del tiempo de mi papá, pero no porque las había visto. Yo nunca vi a Luis el Burro. ¿Tú te acuerdas de Luis el Burro, Pepo? Bueno, ¿qué individuo era este individuo? Era un individuo que la gente se mofaba de su locura, porque era tan desvariado tanto, tenía tal desvarío, tal locura, que si tú le regalabas un saco, él se lo ponía arriba. Y yo no sé, parece que la gente por molestar, por fastidiar, le regalaban cosas, y ese individuo nunca se quitaba la ropa, y dice que andaba con aquel calor de Cuba, andaba con una ropa y la otra ropa y la otra ropa. Y yo decía, bueno, señor, ¿por qué yo tengo que saber esto si yo ni vi a Luis el Burro, porque le di al burro que era muy bruto? Entonces el Espíritu me dice, bueno, porque nosotros no tenemos que desvestirnos, nosotros lo que tenemos que revestirnos. ¿Me entiendes? Y yo, ahora entiendo por qué Luis el Burro, caray. Quiere decir que en un momento yo me fui para allá, para el pasado, ni siquiera mi pasado. El Espíritu me llevó al pasado de mi papá. Y te digo una cosa, ¿cuántas veces en sueños no hemos estado nosotros en el pasado de nuestros abuelos? Entonces tú puedes decir, bueno, esto es fácil porque tenemos el mismo espíritu de los padres, de los abuelos, no, es porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y en el Espíritu de Cristo el tiempo no es un tiempo lineal. Yo no sé cuándo Jesús vio a Natanael debajo de la higuera, pero él le dijo a Natanael, yo te vi debajo de la higuera. Yo no sé si fue el día anterior, si fue en ese momento, antes que lo fuera a buscar Felipe, ¿no? Pero le dijo algo que realmente reconoció que solamente un hijo de Dios podía saber lo que es estar debajo de la higuera.
y sé un verdadero israelita. ¿Cómo lo califique? ¿Cómo lo dice? Digo, tú eres el Mesías. Ni siquiera pasó por alto de que era de Nazaret. Fíjate si le pegó realmente. Y Felipe fue uno de los hombres que más experimentó, digo, por lo menos escrituralmente ahí lo dice, cómo estaba con tanta actividad ahí, como el Espíritu le dice, deja todo esto y vete y únete con un hombre que va por el camino, que el negrito va para Etiopía, que vino a adorar a Dios, a él le vas a hablar. Y se unió con él y después tuvo la experiencia de que fue traspuesto en el tiempo y el espacio. ¿Qué harías tú esta noche si hubieras traspuesto? De buena a primera apareces tú en Chicago. ¿Estás preparado? ¿Eh? Bueno, ¿y en el tiempo? Si no estás preparado para ir a Chicago ahora, que te lleve el espíritu y regresar después, o después a lo mejor te tienes que regresar en avión. Bueno, a Felipe lo regresó, porque él anduvo todo ese camino, y este lo regresó al lugar. Miren, no hay ningún impedimento. El hombre espiritual, el Hijo de Dios, puede caminar por encima de las aguas, puede perderse de vista mientras la turba lo lleva a despeñarlo. ¿Dónde está el que estaba? Sabían que estaban empujando a Jesús, y cuando vinieron a ver, ¿dónde está Jesús? Se nos perdió, se escapó, se hizo una hormiguita, no, se desapareció. No lo vieron, Jesús estaba allí. No lo ven. El barco, con toda la gente, y al momento, ¡pum!, llegaron allí, no solamente ellos, el tiempo. Entonces, él funcionó por encima de todo, Pedro, como estaba los otros días, yo diciendo a una hermana, Pedro estaba, si eres tú, Jesús, deja que yo vaya. Y en la mente de todo el mundo dice, el agua es blandita y se hunde, porque ellos eran pescadores, sabían eso. Y comenzó, yo no sé qué tiempo caminó, pero al momentito empezó a hundirse. ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando la mente de él comenzó a pensar, digo, espérate, el agua es blandita, yo estoy por arriba del agua. Esto no lo entiendo. ¡Pum! Y se fue para abajo. Sí, nosotros igualmente estamos recibiendo cosas y que tendremos o no tendremos la habilidad para obedecer, pero sí te digo una cosa, que todo aquello que venga del Espíritu de Cristo se cumple como viene. Y Pedro lo vio, Pedro caminó en esa historia, todo el cristianismo sabe de Pedro caminando por encima del agua, un poquito, no todo, pero no solamente Jesús lo hacía sino porque él dio la palabra, daba la palabra y se sanaba aquel hombre que estaba allá lejos, aquel criado, ¿ve? Y todas las cosas las hacía a través de la palabra. Entonces realmente la restauración de todas las cosas tiene que ver con la venida de Elías, tiene que ver con la boca nuestra, tiene que ver con el espíritu de Elías, y todas estas cosas pues las juntamos y nos parece que es el tiempo maravilloso de vivir esto, y realmente le tenemos que dar gracias a Dios por estar pasando, por estar participando de esta bendición. Ok, entonces, ¿alguna pregunta que tenga ahí? Pues lo tenemos todo. Bueno, vamos a traer un ejemplo escritural vamos a ver, ahora vimos el pasado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el futuro. ¿Ok? Bueno, Jesús dijo una parábola del buen samaritano. Ustedes saben esa parábola. Y la parábola del buen samaritano tiene un alcance tremendo en el tiempo y el espacio. En menos de 2 minutos, el Señor Jesucristo enseñó todo lo que ha sido nuestra historia hasta este día. O sea, nosotros estamos en la parábola esa del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, un hombre subía de Jerusalén a Jericó, creo que era. De Jericó a Jerusalén. Bien. Y si fue asaltado por los ladrones y lo dejaron casi muerto. Y estaba en el camino casi muerto, y dijo Jesús que entonces pasó un levita, ¿ve? Y estaba muy apurado.
Entonces el ministerio de Levítico no pudo ayudar a ese hombre. Pasó un sacerdote y también estaba muy ocupado. Tenían cosas que hacer en su tiempo. En su tiempo no estaba para atender la misericordia y la vida del hombre. Entonces, él, que es el samaritano, llegó allí y le echó vino y aceite, ¿ve? Lo revivió y lo puso en la cabalgadura que representa el Espíritu de Dios y lo llevó a casa del Padre. O sea, lo llevó al mesonero y le dijo: cuídame a este hombre y le dio 2 denarios, un denario por cada día. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día, 2000. Okay, 2 denarios. Dice: y si me demoro, pónmelo en mi cuenta. ¿Ves? Qué sencillo. Entonces, él habló de nosotros. Entonces, no solamente lo que fue es ahora, en tu presente, ¿ves? Sino que ha estado ahí y ha estado siempre funcionando, porque eso es verdad. Y ahora nosotros pues vemos eso y nos asombramos. ¿Cómo que en tan poquito tiempo pudo alcanzar tanto el Señor? Y ese hombre casi muerto, pues eso es toda la humanidad. La humanidad, inclusive los que conocen a Cristo Jesús, y los que conocen la salvación de Dios, muchos buenos y hijos de Dios, hermanos en Cristo, que han pasado, que han estado desde el tiempo de la persecución romana hasta nuestros días, pues han pasado por esta vida y simplemente son parte de nuestro presente. Nos hemos acercado al monte de Sión, es una palabra tremenda. Entender que nuestros amigos, familiares, están ahí, fueron aquí en el tiempo lineal, pero nos hemos acercado a ese monte, a ese misterio de Dios. Y esto es una gloria palpable, es una cosa que vivirla solamente podemos nosotros darle, y a veces nos faltan palabras para poderla, tú sabes, expresar. Pero hay tantas cosas que nos unen con el pasado. Luego hay otro versículo en el libro de capítulo 11 del libro de Hebreos, donde dice que los héroes de la fe, dice, ellos no pudieron ser, ellos no alcanzaron lo prometido. ¿Qué es lo prometido para ellos? Lo mismo que para nosotros. Dice, proveyendo Dios algo más excelente para que ellos no sean perfeccionados aparte. Entonces se necesita que en la tierra haya una gente, haya un cuerpo de muchos miembros que viva esa justicia de la ley del Espíritu de vida, porque no deja de ser justicia de Dios. Y que si Juan pudo tener una y nosotros podemos entender lo que es la justicia de Dios, declarando que hay uno en medio nuestro, también entonces hay una manifestación de esa justicia celestial. Y esa manifestación de Dios, imagínense que eso nosotros lo podemos unir, o como Dios quiere que lo unamos, y puede funcionar para hacer una cosa que revolucione completamente nuestra vida y la vida de todas las personas que nos rodean. Porque no estamos hablando ahí de religión, no estamos hablando de credo, no estamos hablando de otras cosas que no sean aquellas cosas que se pueden solamente entender y palpar a través de la unión con Dios. Y por supuesto, cuando podamos tener ese fruto, y si ya podemos ponerlo por práctica, pues lo pongamos por práctica en aquello que Dios nos permita. En lo que Dios te permita, tú lo puedes poner por práctica. ¿Te atreves a ponerlo por práctica? Yo me atrevo a ponerlo por práctica. Y si encontramos eco y hay otra persona que dice yo creo eso, pues lo podemos poner por práctica, porque sería algo que nos traería tanta felicidad a nosotros. ¿Ves? Quedan 3 minutos 4. Vamos a terminar entonces. ¿Qué más podemos decir? Bueno,
yo digo que el Señor da los deseos de tu corazón, ¿verdad? O sea, el deseo de mi corazón es precisamente que pueda estar entre gente que le ame y que le responda y que tengan tanto, que no haya ningún temor, porque con el amor echa fuera el temor, y que teme no está perfecto en el amor. Pero realmente es una oportunidad que Dios nos da a vivir, y no desperdicie esta oportunidad, porque en el tiempo lineal nos podemos hacer viejos, pero en el tiempo del Espíritu a uno se lo llevó como Elías, Enoc fue traspuesto, y Jesús nos mostró el camino. Y cuántos ejemplos tenemos escriturales, porque Dios es bueno. Padre, te damos gracias por esta noche, porque sabemos que lo que está escrito en Apocalipsis 13 es la realidad de tu vida en nosotros. Apocalipsis 12, en 1 Corintios 13, rectifico, Señor, donde San Pablo dijo que todo tiene que estar bajo el amor, y que bajo el amor nosotros veremos que las cosas que son en parte van pasando. Yo creo, Padre, que el tiempo lineal es en parte, es el tiempo del hombre natural, el hombre que simplemente es un hombre animal, y que el hombre nuevo no está sujeto al tiempo y el espacio natural, sino que es libre. Como tú, Señor, nos has hecho libres en el Espíritu, te pedimos así, Padre, que podamos experimentar y servirte para que el resto de los hombres conozcan que este es el camino, que tú eres la verdad y la vida, y que tú restauras todas las cosas. Gracias por este tiempo que estamos aquí, donde nos gozamos en tu presencia, Señor. Podemos sentir tu Espíritu y podemos sentir y participar de esa multitud de testigos, esa nube de testigos que realmente están recibiendo consuelo, porque hay gente aquí en la tierra que está respondiendo a tu llamado. Los tiempos y las razones se ciernen sobre nosotros, y de muchas formas recibimos el mensaje, ya sea en la escritura o a través del movimiento profético, de las escrituras proféticas, a través directamente de tu Espíritu. Tú, Señor, estás interviniendo para que todo esto sea nuestra realidad y podamos glorificar tu nombre. Como tú lo pediste al Padre, he glorificado mi nombre, como él dijo, y lo volveré a glorificar. Sabemos que esta palabra vino para que caiga esta justicia sobre esta generación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.